Bienvenidos a todos. Este es el cuarto Ateneo de este año. Un poco a continuación de lo que trabajamos el mes pasado. Hoy la idea es que tanto Guillermo como Mariana trabajen sobre aspectos relacionados a la implementación, al manejo y a la comunicación con la familia de una herramienta terapéutica que es la sedación paliativa, que a veces, y sobre todo en domicilio, es una intervención difícil de instrumentar y de sostener. Sin mucha vuelta los presento. Por un lado está el doctor Guillermo Mamana, que es el director médico de Palcare y que además es coordinador el área médica de la unidad de cuidados paliativos del doctor NU. Y la doctora Mariana Fiorani, que es especialista en medicina interna, magíster en cuidados paliativos y además es coordinadora médica de Palcare. Bueno, les doy la palabra. Lo que les pido es si todos menos los expositores pueden silenciarse, así no interfiere el ruido externo. Y no sé si están de acuerdo, Guille y Mariana, vamos dejando las preguntas para el final, o ustedes prefieren que si hay preguntas los vayan interrumpiendo. Mariana, como digas. Por ahí pueden ir escribiendo las preguntas en el chat, yo voy recogiendo y al final abrimos los micrófonos y hacemos más una interlocución. Bueno, gracias a todos por conectarse hoy con nosotros. A ver, como estuvo adelantando Guille un poquito, la idea de hoy es hablar de sedación paliativa. Si bien hoy los que estamos presentes hay un poco de todo, hay médicos con muchísima experiencia, hay algunos que recién se están metiendo en el mundo de los paliativos, hay médicos, enfermeros, hay psicólogos, hay un poquito de todo, así que la idea es algunos conceptos por ahí los van a tener claros y conocer ya de antes, otros serán un poco más nuevos, pero la idea es hacer foco en ciertas cuestiones, sobre todo desde el ámbito de lo comunicacional y de los aspectos prácticos para implementar en el domicilio. Así que, bueno, esa es la idea de la presentación que vamos a hacer hoy. Siguiente. Guille. ¿No pasa? No. Es que no va a pasar, vas a tener que bajar el cursor sobre las diapos del costado, Guille. Ahí está, ahí apareció la primera, ahí va. Bueno, la definición de lo que quiere decir sedación paliativa es la administración deliberada de fármacos de características sedantes en dosis y combinaciones requeridas con el objetivo de disminuir el nivel de conciencia del paciente, siempre hablando de una enfermedad avanzada en estadio de terminalidad, en tanto y cuanto sea preciso y suficiente para controlar síntomas que llamamos refractarios, que ahora después vamos a hablar un poquito de eso, y idealmente con el consentimiento explícito e implícito o delegado del paciente. Se considera una medida de último recurso, ¿sí? O sea, tiene que haber criterios claros, discutidos con el resto del equipo tratante y no definidos a la ligera. Y el paciente, el objetivo es que experimente un alivio de los síntomas hasta que se produzca la muerte por curso natural de la enfermedad, habitualmente en cuestión de horas o días. Con esto lo que queremos decir es que si bien lo vamos a ir viendo ahora a lo largo de la presentación, que no es una medida para adelantar la muerte, tampoco es un efecto indeseado. El objetivo es controlar los síntomas y generar alivio y confort al paciente sin modificar, o sea, no adelantar, pero tampoco retrasar los tiempos naturales de la vida y de la enfermedad. Siguiente. En cuanto a la clasificación que tiene la sedación paliativa, se puede dividir por temporalidad o por la intensidad de la misma. En cuanto a la temporalidad, la sedación puede ser intermitente o continua, y en cuanto a la intensidad de la misma, puede ser una sedación más superficial o una sedación más profunda. Habitualmente se empieza con una sedación superficial, la cual se va aumentando y profundizando en tanto y en cuanto sea necesario, es decir, que el paciente no controle
bien los síntomas. Uno va evaluando en los despertares que tiene el paciente, que a veces serán constantes y no del todo, no con estado de lucidez total, que tenga una vigilia alternante. Evaluamos cómo está el paciente en esos momentos. Si los momentos en que está un poco más conectado o despierto, está tranquilo, está sereno, está como en control sintomático, no es necesario aumentar en la profundización de la sedación. Y en cuanto a lo que decíamos de la temporalidad, a veces empezamos con sedaciones intermitentes, sobre todo si hay cuadros más desde el ámbito de lo psicológico, si hay cuadros de insomnio o de gran angustia o de depresión, pueden hacerse sedaciones intermitentes, por lo general a la noche, y después, ya cuando vamos viendo que el paciente está con mal control sintomático, cuando estos síntomas son sostenidos y cuando está entrando en un fin de vida más activo, la sedación se hace continua. Siguiente. Bueno, este gráfico lo que habla, o sea, lo que podemos interpretar de este cuadro son dos cosas. Primero, la gran variabilidad que hay de los síntomas en las distintas patologías que, bueno, estas patologías que mencioné acá, cáncer, insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC, falla renal, demencia o SIDA, que hacia el avance de la enfermedad y hacia el final de la vida, todos los síntomas son bastante similares en las patologías graves, crónicas, progresivas, pero también tener en cuenta que no todos los pacientes que tengan este tipo de cuadros van a requerir una sedación. La gran mayoría de estos cuadros, con las medidas adecuadas, se pueden lograr controlar los síntomas y no llegar a una sedación. Por eso repetimos esto que dijimos anteriormente, que es una medida de última instancia, ¿sí? Y que solamente en algunos casos va a ser necesario. En cuanto al sufrimiento y de la mano de los cuidados paliativos, bueno, existe una alta carga de distrés relacionado no solo a síntomas físicos, sino a síntomas psíquicos, síntomas psicosociales, emocionales, financieros. A veces se trata por ahí de una persona que era el sostén familiar y ya no puede trabajar, no es autodependiente, tiene conflictos con la familia, está solo, hay una red deficiente de cuidados, surgen conflictos que antes no había. Todos estos síntomas y trastornos psicosociales empeoran a su vez síntomas físicos, así que el sufrimiento podemos intentar ayudarlo, pero evitarlo o anularlo a veces nos va a ser difícil porque por supuesto que no depende de nosotros. El efectivo control de síntomas en la mayoría de los pacientes es posible, esto que decíamos anteriormente, ¿sí? Si bien son muchos y variados y por lo general repetidos, más allá de cuál sea el diagnóstico de base, es posible, quizás no al 100%, pero en una gran medida, siempre por supuesto ayudando al paciente y a todo el grupo familiar, a todo el entorno del paciente, y en algunas ocasiones el sufrimiento va a ser tal que va a ser intolerable para continuar viviendo de esta forma, y serán esos casos que lleguen a requerir una sedación paliativa. Lo que es imposible no, lo que es importante diferenciar son los síntomas de difícil manejo con los síntomas refractarios. Los síntomas de difícil manejo son síntomas que dentro de un marco de tiempo tolerable y realizando las intervenciones adecuadas, más o menos agresivas, sí, a veces habrá que ser un poco más agresivo con las conductas que uno toma, puedan generar un alivio intentando que los efectos adversos que generemos con esa medicación o con esas medidas no sean tan bruscos y tan tolerables para el paciente, idealmente preservando el nivel de conciencia. O sea, si un paciente está, por ejemplo, con muy mal control del dolor, bueno, no es un criterio o sea, eso es un síntoma de difícil manejo, no es un criterio para sedarlo. Iremos tomando distintas medidas, algunas más o menos invasivas, y evaluando las distintas esferas que rodean al paciente, no solo el síntoma físico, sino ver qué cuestiones están entrometidas y están afectando esto, y lo iremos solucionando. Quizás nos tome unos días, bueno, pero es algo solucionable. Y Guille, la siguiente, por favor.
Si en cambio vemos que va pasando el tiempo y tomamos las medidas adecuadas y cambiamos la medida, cambiamos la estrategia, hacemos otras intervenciones y el tiempo sigue pasando y no logramos controlar esos síntomas, quizás estemos hablando de un síntoma que sea refractario, es decir, que no responde a ninguna de las medidas adecuadas que estamos haciendo escalonadamente, algunas por ahí salteándose escalones de acuerdo a la gravedad del síntoma, en un periodo lógico, ¿no? Si controlamos el dolor, pero después de 2 años, bueno, no es un síntoma, no es un tiempo adecuado y acorde de acuerdo a lo que está sufriendo el paciente. Entonces, los síntomas refractarios es cuando todos los tratamientos adecuados e indicados han ido fallando, ¿sí? Escalonadamente, no hay tratamiento o el tratamiento disponible es incapaz de proveer un alivio adecuado con la preservación de la conciencia, ¿sí? Esto que decíamos anteriormente, si yo para controlar el dolor del paciente le tengo que poner una dosis ridículamente y poco habitual de opioides y con eso le estoy generando una somnolencia muy marcada, y también estamos hablando de un síntoma refractario, porque si bien le controlo el dolor, le estoy generando otros efectos que no son los deseados. O que está asociado con una intolerable y excesiva morbilidad, sea crónica o aguda. Bueno, y esto que decíamos, ¿no? Que también tener en cuenta la temporalidad de cuánto estemos demorándonos en controlar nuestros síntomas. ¿Querés que lo diga yo, Guillo? Bueno, ahora, por suerte, la sociedad está empezando a hablar un poquito más de ciertas cuestiones del morir y de la muerte digna y de ciertas leyes, y la sociedad está un poco más abierta a hablar de estas cuestiones que durante tanto tiempo fueron tabú, pero esto de que la gente empiece a hablar también trae acarreado a que mucha gente hable sin saber del todo a qué se refiere cuando habla de ciertas cuestiones, y que se arrastren errores con todo lo que se implica, ¿no? Que después haya desconfianza en el equipo médico, miedos y cuestiones que no son reales. Así que lo que es importante, bueno, que lo conozca todo el equipo de salud, por supuesto, pero que también tengamos los conocimientos para saber transmitirlo bien, tanto al paciente como a la familia, qué es lo que vamos a hacer y cuáles son nuestros objetivos, ¿sí? La sedación paliativa es muy diferente de la eutanasia. Los objetivos son distintos, los medios con los que se lleva a cabo son distintos, y los resultados en definitiva también son los mismos. El objetivo principal de la sedación paliativa es aliviar el sufrimiento del paciente, controlar los síntomas refractarios que no fuimos capaces de controlar con otras medidas. Por otro lado, el objetivo de la eutanasia es provocar deliberadamente la muerte del paciente, siempre con el objetivo de aliviar el sufrimiento, pero en este caso el objetivo es finalizar con la vida del paciente. En cuanto al proceso y la forma de llevarlo a cabo, la sedación paliativa son fármacos prescriptos, ajustados, estudiados, conversados con el equipo tratante, se va ajustando la dosis gradualmente en tanto y cuanto sea necesario. En cambio, la eutanasia es la administración de uno o más fármacos letales que generan en un periodo cortito, hablando de minutos o poquitas horas, la muerte del paciente. El resultado en un caso va a ser el alivio y en el otro es la muerte. Eso es importantísimo aclararlo porque, bueno, a medida que muchos ya deben haber tenido bastantes pacientes sedados, es una práctica muy común que hacemos, pero para los que no hayan sedado a muchos pacientes o no hayan estado en la situación, es muy, muy, muy habitual que los familiares nos pregunten con respecto a, bueno, entonces esto es como una eutanasia, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, no pueden adelantar los tiempos, bueno, pero entonces, o sea, hay muchísimas preguntas, sobre todo de los familiares, la mayoría de las veces desde el amor y desde el conocimiento, no con maldad, en torno a la confusión que hay entre sedación paliativa y eutanasia. Siguiente, Guille. Sigo. ¿Sigo?
Vale. Bueno, yo para poder, este tema que trae Mariana es muy importante, diría que es uno de los temas más, o uno de los temas más importantes a conversar con la familia, muchas veces también con el paciente, y a mí se me ocurrió armar un gráfico para poder clarificar estos conceptos, porque indefectiblemente cuando uno habla de sedación paliativa, ahora hablando de la familia, lo están muchas veces asociando a la eutanasia, o sea, no hay forma de que no lo puedan asociar porque, bueno, porque la comunidad no médica y a veces la médica es como que parecería ser parte de lo mismo, porque muchas veces incluso después de inicio de una sedación, los pacientes en un promedio de 3 días, pueden estar mucho más días, por supuesto, pero como el paciente está en terminalidad y se está muriendo, es posible que el inicio de la sedación termine con la muerte. Entonces, yo me acuerdo que una residente que ahora es una referente de cuidados paliativos en el sur, una vez se quedó muy angustiada porque le dio el bolo de midazolam a un paciente que estaba en final de vida y angustiada, como que interpretó que eso era parte del proceso que había desencadenado la muerte en el paciente. O sea que esa relación causa-efecto que existe, a veces también lo tenemos nosotros y tenemos que clarificarlo y tenemos que focalizarnos en la intencionalidad. Porque así todo, si la intencionalidad nuestra fue aliviar el sufrimiento, nunca vamos a saber exactamente cuál es la dosis que lo duerme y profundamente y entra en depresión respiratoria por el midazolam o por la misma falla respiratoria, producto del fallo orgánico múltiple que está teniendo el paciente en el final de la vida. Entonces, así todo, si la intención nuestra y usando la droga adecuada y a la dosis titulada correctamente, existiría la lejana posibilidad de que aceleremos la muerte, éticamente no está mal, porque la intencionalidad es lo que vale. Los pocos estudios que hay, algunos de Maltoni, demostraron con pocos pacientes que la sedación paliativa no anticipa la muerte. En este gráfico lo que yo trato de explicarle a la familia es, bueno, en un paciente que en la escala, en la línea vertical de 0 a 10, un sufrimiento desde el cero de sufrimiento hasta insoportable, el paciente, bueno, voy hablando de que Juan ha tenido o puede llegar a tener un sufrimiento que lo voy medicando, por ejemplo, si estuviera con falta de aire, con oxígeno, le doy corticoide, le subo el oxígeno, lo nebulizo, le doy aire en el rostro y él me está diciendo que cada vez está peor, por momentos mejor, pero se hace sostenido el sufrimiento insoportable. Entonces, llegado ese momento, lo que tenemos que hacer nosotros con Pedro es calmarle el sufrimiento, erradicar ese sufrimiento de ahogo, sabiendo que está a horas o a días de terminar su vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o sea, tenemos dos opciones, o le damos una dosis letal para terminar con su sufrimiento, y eso sería la eutanasia, cosa que no vamos a hacer, y no es lo que pretendemos implementar, o le damos una dosis sedativa, controlada, que es la línea celeste, para que el proceso del morir, que va a ser donde está la línea, el triángulo celeste y verde, se respete y no se anticipe como el triangulito rojo. O sea que una dosis letal puede hacer que la vida termine antes, el sufrimiento también, eso es eutanasia, o con una dosis sedativa controlada podemos lograr que hipotéticamente el paciente fallezca cuando tenía que fallecer, que es donde están los dos triangulitos celeste y verde. Bueno, de esta manera a mí me facilita un poquito la explicación, los familiares lo entienden y clarifico bastante esto que hay que hablarlo, a pesar de que nadie me mencionó el tema de eutanasia, yo explícitamente lo pongo sobre la mesa como para que quede claro, y es importante hacerlo en una reunión familiar, y todo esto sería ideal hacerlo en forma anticipada con pacientes que todavía no están con requerimiento de sedación paliativa, pero que por compromiso pulmonar o por delirium inicial pueden llegar a requerirlo. Bueno, incorporar esta charla entre todos los temas que vamos a hablar cuando hablemos de sedación paliativa es importante. Esto, o sea, para los que no están acostumbrados a hacer domicilio o incluso también se puede ver en otros ámbitos,
La pregunta que llega muchas veces de la mano del familiar en relación a esto es que dicen, si yo tenía un vecino que le dieron morfina y midazolam y a los 2 días se murió. Entonces eso por ahí es lo que origina el mito y hace la confusión con respecto a la eutanasia y si estamos apresurando los tiempos. Lo que es muy esquemático es este cuadro, desde ya, y explicarle al paciente, o al familiar en este caso, es que más allá de que le demos o no esta medicación, muy probablemente los tiempos, los días que le queden sean los mismos, solo que de una forma va a estar más adormilado, más sedado y con los síntomas controlados, sin sufrimiento, y con el otro va a estar pasándola mal, pero que va a estar la misma cantidad de tiempo muy probablemente. No hay una forma exacta de saberlo desde ya, pero muy probablemente estemos hablando del mismo tiempo. Entonces es o una forma o la otra. Y aclararle que seguramente su vecino se encontraba en esta situación de final de vida y por eso fue que requirió que le den morfina y midazolam para controlar los síntomas y sedarlos, que no fue eso lo que le generó el fin de vida. Y el punto superior, donde está insoportable, donde yo decido las sedaciones, como decía Mariana, tengo que considerar que el sufrimiento es refractario y para eso tengo que saber manejar los síntomas que nos llevan a la sedación paliativa, que son la disnea refractaria, el ahogo, casi ahogo, sostenido, el delirium agitado que no responde a dosis de neurolépticos bien titulados, según las recomendaciones actuales, o puede ser en crisis, una hemorragia masiva, ahí nos da menos tiempo, una convulsión subintrante, ahí nos da menos tiempo, o el capítulo aparte que es el sufrimiento existencial o el sufrimiento emocional profundo, que bueno, que ya es otro capítulo que es bastante más complicado, pero suele estar asociado a otros síntomas, hablando de un paciente en etapa, en la terminalidad. Entonces, usos de la sedación paliativa, y no estoy hablando ahora de la sedación de la que estamos hablando ahora, de la sedación paliativa en general, no la sedación paliativa profunda de la terminalidad del final de la vida. Uno puede sedar en forma transitoria para procedimientos invasivos, cuando uno hace una endoscopía, cuando es un bloqueo. Uno puede hacer la sedación cuando está asociado al retiro del respirador o a la colocación del respirador. Y acá hay una analogía que suele hacer también el tema de que en algunos casos, pacientes que hemos tenido en la unidad no querían no entrar en, no querían evitar la intubación, porque si no se iban a morir ahogados. Esa era una paciente con ELA que tuvimos. Cuando empezamos a indagar por qué ella quería estar en el respirador, porque si no me ponen el respirador me muero ahogada. Y la verdad es que cuando le van a poner el respirador la van a sedar. Y si está en terminalidad, en el final de la vida, por una complicación, tal vez el hecho de la sedación paliativa sin entrar en el respirador, en una paciente que no iba a salir nunca, era una opción posible. También puede ser la sedación para el manejo del sufrimiento existencial, como dije, un capítulo aparte, un poco más compleja la decisión, por lo que es la búsqueda de la refractariedad, que es bastante más complicada. La sedación en la emergencia, como dijimos, en el sangrado activo importante o en las crisis de convulsiones. La sedación de respiro, que no necesariamente en síntomas refractarios, por ejemplo, un paciente que tiene un dolor insoportable pero tiene solamente crisis que le duran horas. Bueno, ahí puedo plantear un poco la sedación para ese paciente de una manera transitoria y no es una sedación definitiva. Y por último, sí, de la que estamos hablando, la que queremos llegar a profundizar, que es la sedación en el manejo de síntomas refractarios en el final de la vida, que también se llama terapia de sedación paliativa. Indicaciones fundamentales: disnea, ahogo, delirium agitado. El dolor severo complejo es más difícil porque puede haber un dolor severo complejo que requiera, pero hay que agotar todas las intervenciones posibles y hay que saber manejarlo para poder decir que que el dolor es refractario, perdón. Entonces, es menos probable, siempre está asociado a alguno de los anteriores o a sufrimiento emocional. Pero siempre cuando indicamos la sedación deberíamos hablar de una sedación, de un síntoma refractario. Esta escala es muy importante porque nos permite
ver la intensidad de la sedación que desea tanto el paciente. Muchas veces le podemos preguntar al paciente cuando está con disnea, por ejemplo, o cuando está con delirium en periodos de mayor lucidez, o conocemos la historia de que el paciente quiere estar profundamente dormido, ya nos lo dijo, porque no soporta más, y ahí el RAS va a ser seguramente por debajo de -2, o el paciente o la familia que quiere que el paciente esté un poco más despierto, porque quiere interactuar un poco con su nieto, porque va a venir el familiar de afuera y quiere estar despierto, y la verdad que está inquieto, pero la familia se lo banca, y la verdad que a veces dormirlo deliberadamente porque nosotros creemos, es importante tener la opinión de la familia, y muchas veces podemos hacer esta pregunta de cuán alerta o cuán dormido quiere estar. Y muchas veces podemos tener como una respuesta y podemos como acordar un nivel de sedación o un objetivo de sedación, y hay un estudio respecto de Huy y colaboradores con respecto al objetivo de la sedación. Entonces seguramente vamos a estar entre 0 y -2, pero algunos lo van a querer en -4 y otros lo van a querer en +1 para poder interactuar. Por esto es importante, porque también nos va a permitir el monitoreo de las drogas y de si tenemos que darle un poco más o un poco menos. Este gráfico, como el que sigue, tiene que ver un poco con cuando hablamos de disnea refractaria. Bueno, tenemos que basarnos en recomendaciones de cómo se maneja la disnea, cómo hacemos el tratamiento no farmacológico, el tratamiento farmacológico, si a pesar de todos estos tratamientos el paciente persiste con síntomas, lo definimos como refractario, y al definirlo como refractario, ahí sí podemos indicar, pero previamente tenemos que un derrame pleural intentar hacer la pleurocentesis si el paciente tiene buen performance, no porque tenga una disnea con un volumen importante de un derrame, tenemos que descartarlo y empezar a sedarlo. Existen, y vamos a verlo después, indicaciones de sedaciones que son inapropiadamente anticipadas, como puede ser este caso, un paciente con disnea, con un derrame pleural, que puede llegar a intervenirse a través de una punción o aumentando el oxígeno, o etcétera. Pero también existe la retardada o la inapropiadamente retardada, cuando hay mucha deliberación en el equipo y el paciente sufre y bueno, lo sedamos, no lo sedamos, y los días pasan y el paciente sigue sufriendo. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y con delirium agitado existe un protocolo de cómo tenemos que tratar el delirium agitado, que lo vimos la semana pasada, y a modo de repaso, un paciente con delirium agitado en el final de la vida, o sea que tiene un RAS de +1, +2, +3, +4, que es inquieto, muy inquieto, agitado, muy agitado o combativo, le damos haloperidol una dosis de 8 miligramos día. Si con esa dosis el paciente sigue con un RAS de +1 a +4, le damos, o le subimos el haloperidol, o lo rotamos a la levopromacina, o le agregamos lorazepam. Si a pesar de eso sigue inquieto y tiene agitación persistente y hemos descartado retención urinaria, fiebre, etcétera, etcétera, bueno, asumimos que tiene delirium agitado refractario y ahí planteamos el tema de la sedación. Pero siempre por pasos, según cada síntoma, tratando de optimizar el tratamiento según las recomendaciones vigentes. María, esta parte querés dar la voz. Bueno, en cuanto a los fármacos que usamos, vamos a hablar principalmente de los fármacos para sedar al paciente, no del combo que usamos cuando el paciente se encuentra en final de vida, que a veces son más los fármacos y a veces son poquitos, dependerá de cada caso, pero vamos a focalizarnos en los que utilizamos para sedar. Una cosa que no mencionamos, a veces el paciente puede estar sedado endógenamente, o sea, muchas veces el paciente lentamente empieza con falla multiorgánica, quizás tenga una encefalopatía urémica o hepatotoxicidad, o sea, una encefalopatía hepática, y empiece con síntomas de disminución del nivel de conciencia, o sea, como si lo estuviéramos sedando, pero endógenamente, con el propio deterioro y el propio avance de la enfermedad. Eso es importantísimo explicárselo a los familiares. Quizás en este caso el paciente no va a estar en condiciones de entenderlo, pero muchas veces le estamos administrando, por ejemplo, morfina, porque paralelamente tiene un poco de dolor, pero quizás son las dosis habituales que venía manejando, o a lo sumo hicimos un pequeño aumento. Explicarle, bueno, si es lo que nosotros consideramos, que
la sedación no es por los fármacos que le estamos dando y que no estamos generando tampoco ni adelanto ni atraso de los tiempos naturales, y que por el propio avance de la enfermedad y por el mismo cuadro se genera este síntoma de la sedación, pero que no es un tema farmacológico, sino es un tema que viene ocurriendo por el mismo deterioro del paciente. O incluso si por ahí iniciamos una sedación, pero es muy superficial o es intermitente, pero el paciente tiene una somnolencia muy marcada, explicarle que quizás sea multifactorial, o sea, quizás sea un poco por la sedación que estamos administrando nosotros, pero probablemente también haya un componente del mismo deterioro y la misma sedación endógena que tiene el paciente. Bueno, en cuanto a la sedación, a los fármacos que usamos, quisimos ser bien concretos con las drogas que más utilizamos. El gold standard y la medicación más utilizada es una benzodiazepina, que es el midazolam. Idealmente es el primer fármaco y el de elección en la mayoría de los síntomas refractarios, excepto cuando hay un delirium agitado, en el cual no se recomienda que sea midazolam la primera opción, sino levomepromacina. La dosis indicada en el midazolam, que puede ser subcutáneo o endovenoso, siempre optamos por la vía subcutánea en el domicilio, salvo que el paciente ya cuente con una vía endovenosa. Bueno, por supuesto que utilizamos la misma para no pincharlo de nuevo, pero siempre la primera opción, sobre todo en domicilio, va a ser subcutánea, y la dosis inicial va a ser de 1 a 4 miligramos hora, es decir, que es aproximadamente de 1 a 6 miligramos, de 6 ampollas de 15 miligramos, que es de lo que vienen las ampollas. Idealmente vamos administrando una dosis baja y aumentando de acuerdo a cómo vaya respondiendo la sacaste, ¿ya? Sí, ahí te puse lo de la inducción, para seguir con el midazolam, después vuelvo para atrás. La dosis va a ser de 2,5 a 5 miligramos, 5 miligramos es 1/3 de la ampolla, en infusión subcutánea o endovenosa continua. En pacientes que tengan historial de uso de benzodiazepinas o drogadicción o gran consumo de estupefacientes, probablemente necesitemos una dosis mayor de inducción porque generan una tolerancia. Lo que vamos a hacer es, una vez que hayamos controlado el síntoma refractario y logrado la sedación adecuada, donde consideramos que el paciente está sin sufrimiento, vamos a calcular la dosis que utilizamos, sumando los rescates, y vamos a dejar esa dosis repartida en 24 horas. Y vamos a indicar 1/6 de esa dosis total para hacer los rescates, que van a quedar como condicionales a ver si el paciente los requiere o no. Se piensa que tiene una vida media muy corta, por eso hay que darle una infusión continua, pero muchas veces con una inducción de 2,5 a 5 miligramos en bolo, uno espera, si tiene posibilidad de quedarse con el paciente o tener en el domicilio un familiar que pueda comprender los tiempos, quedarse y ver una respuesta inmediata, y no es necesario tal vez la infusión inmediata, depende del síntoma que tenga. Si no, bueno, acto seguido va la infusión endovenosa o subcutánea continua. Bueno, el otro fármaco que utilizamos en gran medida es la levomepromacina, también idealmente de manera subcutánea, que esta sí es la primera opción cuando el paciente tiene síntomas de delirium hiperactivo o una gran inquietud, ¿sí? Para los no médicos, la levomepromacina sería como una mezcla de midazolam con haloperidol. O sea, tiene un efecto sedante, pero también saca estos síntomas de inquietud, de desasosiego, de delirium. Así que en esos casos sí vamos a precisar la levomepromacina, porque el midazolam puede tener un efecto refractario y empeorar estos síntomas como una situación paradojal en vez de ayudarlos. La levomepromacina tiene una vida media más larga, así que se administra más espaciadamente, pero el cálculo se hace igual. Uno va administrando la dosis hasta que encontremos el nivel de conciencia donde consideramos que el paciente no está con sufrimiento, y en base a eso se calcula qué dosis vamos a dejar para la infusión continua.
Bueno, Sí. no, el fenobarbital lamentablemente ya no está más en el país. Yo ya lo averigüé, hablé a la droguería y en el hospital tampoco hay. No se vende más en ampollas, con lo cual tenemos bastante limitadas las estrategias. Tenemos que tener en el domicilio midazolam, tenemos que tener levonormacina, y no hay muchas más drogas. Lorazepam es otra, lo que pasa es que el lorazepam hay que tenerlo en la heladera y, bueno, puede a veces ser irritante para la infusión subcutánea. Pero bueno, habitualmente con el midazolam se puede resolver a esas dosis. Siempre tener en cuenta que, bueno, uno como médico en el domicilio y con el equipo que se haya podido haber armado, tiene que ver si realmente están dadas las condiciones para poder realizar la sedación en el domicilio o es necesario una internación. Eso es una evaluación que tiene que hacer el médico tratante. Otras drogas, pero no tiene sentido hablar mucho acá, es el propofol endovenoso, que nosotros lo hemos usado 2 veces en la unidad con buena respuesta cuando el midazolam falla. La levonormacina, bueno, es lo que hablamos del delirium agitado, y bueno, y los problemas en las prácticas de la sedación paliativa. Bueno, lo que hablábamos, abusiva. ¿Cuándo abusiva? Cuando el paciente está en fin de vida o no, para acelerar la muerte. Yo estoy como médico de guardia, soy traumatólogo, estoy de guardia porque hago guardia en el hospital, y viene un paciente con disnea o viene un paciente con un poco de excitación, familia desesperada, hagan algo porque está sufriendo y yo no tengo argumentos para decir que no está sufriendo o que tengo un montón de intervenciones que hacer para calmarlo, haciendo una reunión con la familia. No tengo tiempo porque soy traumatólogo y aparte tampoco tengo la capacidad para poder hablar. Hablo de traumatólogo como cualquier otra especialidad que pueda no estar cerca de pacientes, haber leído algo de pacientes en el final de la vida y cómo manejar una familia. Y bueno, lo que tengo que hacer es terminar con el sufrimiento y bueno, le pongo 2 ampollas de midazolam más una de morfina. Doctor, usted sabe lo que tiene que hacer, y bueno, y el médico hace lo que tiene que hacer en ese momento con los conocimientos que tiene, y eso es abusiva y es adelantar la muerte, a pesar de que el argumento es para que el paciente no sufra y para que la familia no sufra. Mirá cómo está sufriendo, qué sentido tiene que siga así en esta vida. ¿Por qué no hacen algo ustedes que no hacen nada y al final mirá cómo está sufriendo? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nos sentamos con la familia, hablamos con el paciente cuando puede hablar, si no puede hablar, tratamos de ver si hay algún síntoma que realmente no esté controlado y, bueno, empezamos a contener esa familia desbordada. Cuando todo eso no se puede hacer por falta de tiempo, falta de conocimiento, falta de estructura, falta de equipo, bueno, se termina siendo abusiva. Uso inapropiado por indicación inadecuada es un síntoma difícil, como decía Mariana, no llega a ser un síntoma refractario, pero no tengo mucha idea de cómo manejarlo. Yo manejo hasta la codeína y hasta ahí la morfina, y que ya la morfina yo sé que acelera la muerte, entonces el médico agotado con una situación compleja, la demanda familiar que me están, y yo tengo 4 o 5 pacientes más, bueno, le pongo la sedación. Retraso imprudente es tan grave como la indicación abusiva, es cuando, bueno, insisto en tratamientos fútiles porque la verdad es que tengo mucho miedo de acelerar la muerte. Evito las discusiones dilemáticas difíciles con una familia compleja y sigo haciendo tratamiento porque, porque me cuesta tomar esa decisión, y a veces pasa en el equipo también que hay un grupo que está más en favor de sedación y el otro más en dejémoslo un poquitito más despierto, y al otro día estuvo todo inquieto toda la noche. Pero bueno, esto es lo que también hay que evitar y hay que analizarlo muy bien cuando sucede. La práctica deficiente es que cuando, bueno, en consulta directamente la familia me dice, mira, yo estoy hablando con el paciente está con un poco de falta de aire, la familia me dice, no, así no quiero que siga viendo mi papá, yo sabe lo que quiere, doctor, que no sufra. Y ese mensaje para mí es, no quede tranquilo, vas a ver que no va a sufrir. Me doy vuelta, le pongo 4 ampollas de midazolam y el señor que hasta hace 15 minutos hablando conmigo ya no habla más. En consulta es inadecuado, y otra forma de hacerlo en forma inadecuada es, no lo monitoreo, le pongo 3 ampollas de midazolam y el paciente, no sé, era caquéctico y ya con 1 era suficiente. No evalúo otros factores de sufrimiento que pueden llegar a ser, no sé, una retención urinaria aguda, tiene un globo vesical, lo empecé a sedar y al otro día tenía un globazo vesical, que toda la inquietud y la excitación era porque estaba con un globo vesical. Cuando empiezo a escalar la medicación en forma inapropiada, porque exigencia de la familia, porque, bueno, no se muere y hay que hacer la cosa más rápida,
Cuando no cuido emocionalmente a los familiares y no los acompaño en el proceso, no hago una reunión para explicarles lo que está pasando, para explicarle la razonabilidad de la sedación. Tampoco cuido al equipo cuando en realidad expongo gente que por ahí no tiene experiencia directamente en este manejo y lo pongo al frente de una situación así. Y bueno, resumiendo un poquito, el sufrimiento severo refractario es una emergencia. Hay que hacer una evaluación multidimensional, hay que hacer participar a alguien de cuidados paliativos si es que a los equipos de salud que están actuando hasta ese momento lo supera la situación. Hay que determinar la refractariedad de los síntomas y para eso necesitamos un equipo que sepa manejar síntomas. Documentar el proceso de historia clínica para que quede claro cuál es la intencionalidad de por qué le pongo tal o cual medicación. Comunicar y apoyar a la familia emocionalmente, explicar en qué consiste la intervención farmacológica y se lo puedo explicar al paciente perfectamente para que le quede también claro cuando el paciente está lúcido. Hay varias conversaciones en el final de la vida con la familia y a veces con el paciente anticiparnos. Yo sé que un paciente tiene un cáncer de pulmón y tiene un derrame pleural que ya lo punzaron varias veces y la pleurodesis no es posible porque nunca se contacta el pulmón con la pared, sigue con disnea, tiene el tubo está perdido y yo sé que ese paciente por momentos tiene crisis nocturna de falta de aire. Bueno, ya ahí le puedo empezar a hablar un poquito, como vamos a ver más adelante, de que es una intervención necesaria y que lo pueda ayudar. Pero también es una práctica recomendada, aún sin el consentimiento. Porque uno tiene que pensar que es una recomendación basada en estudios que avalan el beneficio de la sedación paliativa en un paciente que tiene sufrimiento refractario. Entonces, aún sin el consentimiento, si el paciente no pudiera, porque de hecho muchos pacientes con delirio agitado o no están conscientes y están con una agitación inmensa, y bueno, y ahí no logré tener el consentimiento, pero es una práctica recomendada, por lo tanto puedo hacerla sin ese consentimiento cuando yo lo puedo justificar médicamente. Hablamos en esas reuniones familiares acerca de que el paciente está entrando en una situación de mayor terminalidad, de mayor proximidad del final, porque está con disnea, está con astenia, está con ECOG-D4, está con el avance de la enfermedad en varios órganos, está frágil. Ya los tratamientos no tienen mucho sentido porque no le prolongan la vida, porque no le dan beneficio a su calidad de vida. Empezamos también a charlar la de prescripción de la medicación, está con la tamsulosina y está con el carvedilol, y tenemos que empezar a hablar con la familia acerca de la inconveniencia de esas medicaciones que en algún momento fueron medicaciones útiles y medicaciones importantes para su calidad de vida y para su vida, pero en este momento son inconvenientes porque le generan malestar. Si la familia insiste, bueno, le damos un tiempo a la familia para que siga, siempre y cuando no esté vomitando y no esté con mayor afectación de la calidad de vida por la no desprescripción de esa medicación. Hablar acerca de la importancia de no nutrirlo, si tiene una sonda nasogástrica colocada o una alimentación parenteral y la familia está muy agarrada a esa expectativa irrealista, yo puedo hablar con ellos para suspenderla, pero si están bastante focalizados y lo ven como algo muy traumático, retirarlo. Si no está provocando daño, no hay ningún problema en continuarla. Si eso a veces es menos dramático y menos traumático que deliberar acerca de los beneficios de retirarlo. Uno lo intenta, pero tampoco inmolarse por eso. Hablar, como dijimos, de la sedación paliativa, de la eutanasia, de que no acelera la muerte, y asegurar los cuidados de confort para la familia. ¿Volvés a la anterior? ¿Verdad? Sí. Con respecto a estas cosas que estuvo hablando Guille, unas cositas, bueno, puede haber, así como el paciente tiene derecho a saber acerca de su diagnóstico y de su pronóstico, también tiene derecho a no saber y a no enterarse y no estar presente en ciertas conversaciones. Esto que aclaramos acá al costado, que puede ser un modelo más deliberativo y que por ahí la familia se haga responsable de ciertas decisiones y de tener ciertas charlas que él no quiera tener. Así que por ahí en estas situaciones el paciente no va a recibir todas estas explicaciones o otra situación en la cual no va a estar presente es si es una sedación de urgencia, es decir, si hay un sangrado masivo, no sé, un traumatismo de pulmón,
una ACV masiva o cualquier situación más aguda que lo descompense, siempre siguiendo el lineamiento y los pensamientos de la familia, del paciente, conversados por su familia y respetando sus decisiones. Pero bueno, esas serían como las situaciones en las cuales no hacemos partícipe al paciente. Con respecto a esto de la nutrición y la hidratación, lo mismo, se les explica a los pacientes el poco o nulo beneficio que tiene tanto la hidratación y la alimentación cuando el paciente ya se encuentra en final de vida, pero si para el paciente si un paciente que ya estaba con sonda o con gastrostomía, que la alimentación no le genera ningún malestar, o sea, no tiene reflujo por la sonda, no le molesta, no se le infecta y recibe la alimentación sin ningún problema. Y para la familia es importante por un tema social, por un tema que fuera, bueno, si consideramos que no le genera ningún trastorno ni ningún efecto adverso, no está mal dejarla. O sea, siempre aclarándoles que quizás no va a haber mucho beneficio, que no va a modificar los tiempos, pero no está mal dejarla. Lo mismo la hidratación. O sea, si ellos consideran y es muy importante para ellos que el paciente siga hidratado, por más que les hayamos explicado que pueden empeorar las secreciones respiratorias, o que se puede encharcar, o que se puede llenar de edemas, y sea algo con lo cual nosotros estamos de acuerdo, siempre preferimos consensuar para evitar también el sufrimiento psicológico y de culpas que pueda llegar a tener la familia. Perfecto, Mariam. Gracias. ¿Cuáles son los riesgos o los resultados adversos potenciales? Bueno, la pérdida de la comunicación con sus afectos, esto es claro y hay que dejarlo en claro también cuando uno plantea la sedación. El duelo anticipado, la confusión o desacuerdo con la indicación, para eso hay que tener en mente que tiene que estar reunido la principal núcleo familiar, especialmente si son hijos que están con diferencias de opinión respecto del beneficio o no de la sedación. Que sea una decisión precipitada o retrasada, como dijimos, y que pueda acelerar la muerte. Pensando un poquito de qué manera yo en lo personal me puedo acercar a un paciente, el contexto, en un paciente que tiene, por ejemplo, disnea refractaria. Yo trato de que cuando ya veo que el paciente puede tener en algún momento un cuadro de disnea, porque ya ha tenido cuadro de disnea y está taquipneico, está lúcido, pero se lo ve temeroso, o que ya ha hablado, o aunque no haya hablado, bueno, yo tengo que prepararlo para una conversación difícil, que esté acompañado, y sin mucha ceremonia, y hablando como puedo hablar todos los días cuando lo voy a ver, el objetivo mío, el mensaje mío que tengo que tener en la cabeza yo tengo que dar un mensaje de tranquilidad ante el temor de una situación de disnea severa o ahogo que mi paciente puede tener. O sea que idealmente yo me puedo anticipar y debería tratar de que no sea una situación aguda de síntoma refractario con el paciente ahogándose, que también lo podemos hacer, pero obviamente es mejor hacerlo de esta manera. Y solicitamos su consentimiento. O sea, la propuesta sería que le voy a proponer a mi paciente un tratamiento éticamente válido para eliminar el sufrimiento si los tratamientos fallaran. Previamente, hablar con el representante o cuidador principal o el familiar más cercano y que a la vez sea testigo para que cuando el paciente esté sedado o yo decida la sedación, él ya va a haber escuchado que la persona que estaba en esa situación en algún momento me dijo que quería estar dormido. Y a veces es la voz cantante cuando un familiar pone en duda que él quería o no quería estar dormido. Entonces, este sería el contexto de cómo pensaría yo en la charla. Y un posible diálogo podría ser, actualmente la falta de aire es tu principal problema y por momentos se te ve angustiado o temeroso. Esto sería un ejemplo, ¿no? Quisiera hablar con ustedes especialmente de esta molestia y cómo lo estamos tratando, qué situaciones pudieran suceder y qué alternativas de tratamiento tenemos disponibles. O sea, ahí estoy introduciendo un tema que tal vez esté él en mente. Si me dice que no, bueno, cambiamos de tema o hablamos de otra cosa, pero bueno, es posible que la disnea, porque ya ha pedido varios rescates, entonces no es tan difícil introducir el tema de la disnea en este paciente que ya lo está teniendo. Y no es nada raro que tenga sensaciones de ahogo y si me dice que no, o lo está negando o no lo tiene y la verdad que tampoco tenemos que avanzar. Y le puedo preguntar en ese momento ¿cómo calificaría hoy la intensidad de la falta de aire en una escala de 0 a 10? ¿Y cuánto le preocupa?
Y ahí me cuenta si tiene 8, si tiene 7. El tratamiento que estás recibiendo hoy, mira, tenés oxígeno, nebulizaciones, corticoides, opioides, y afortunadamente hoy está bastante bien controlado. Pero a veces el temor a que empeore es una preocupación, especialmente en momentos de soledad o por las noches, en que el temor puede aumentar. ¿A vos te sucede esto con frecuencia? Podría ser una forma de encararlo. Exploramos cómo sigue el diálogo, y si entra también esta parte de la comunicación, también le incorporamos que si esta empeorase, tenemos aún margen para el tratamiento, como aumentar el opioide, los corticoides, el flujo de oxígeno, las nebulizaciones. Todo esto son las recomendaciones que hay que hacer a un paciente que tiene disnea. O sea que todo esto es verdad, y todo esto es lo que teóricamente yo voy a hacer con ese paciente si la disnea progresa. En el supuesto caso que las medidas anteriores no fueran eficaces y la falta de aire se haga insoportable, hay un tratamiento que podemos utilizar como último recurso, pero solamente en situaciones especiales, que no es el momento actual, porque vos ahora no te estás ahogando, ahora no tenés falta de aire importante, pero en el supuesto caso que eso llegara a ocurrir, yo quiero que te quedes tranquilo porque tenemos una alternativa. No consideramos hoy, este párrafo es un poquito más como elaborado para un proceso que ya se ha avanzado en la comunicación, ¿no? No consideramos una opción válida la intubación, la respiración artificial con respirador, como así tampoco el pase a terapia intensiva, ya que son tratamientos invasivos que no te van a dar un beneficio, te van a alejar de tu familia, te van a poner muchos tubos. Y esto muchas veces, o más de las veces que ustedes creen, se puede hablar en pacientes que nunca lo han hablado y en otros que ya lo han mencionado, como que reafirman que es así. La propuesta que yo tengo, en caso de que llegue a llegar a ser necesario, se llama sedación paliativa y consiste en administrar una droga de la familia de las benzodiazepinas, como el Alplax, el Rivotril, el Trapax, si alguna vez tomaste o algún familiar, pero en vez de tomarlo por boca te lo vamos a administrar por suero endovenoso o subcutáneo en infusión continua. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, que no percibas la desagradable sensación de falta de aire extrema o de ahogo a través de lograr una somnolencia suficiente para que vos no percibas eso. El efecto tal vez no deseado es que no te va a permitir comer por boca, no te va a permitir comunicar, ni vas a interactuar con tus afectos. O sea, vas a estar más dormido. ¿Vos querés estar más dormido? Muchos pacientes van a decir que sí, otros pacientes dirán que no, y ahí se terminó y esa no será una opción para este paciente. Pero bueno, lo iremos trabajando y después lo iremos chequeando. Y aclarar en ese momento, esto mirá que no es eutanasia. La eutanasia es administrar una droga a dosis letales con la intención de finalizar la vida de manera anticipada. Yo ahora te pongo una medicación, te pongo 20 ampollas de midazolam y probablemente si me lo inyecto yo o te lo inyecto a vos, termina la vida. Pero no es el objetivo, porque ahí estamos terminando la vida y la idea es terminar en sufrimiento. O sea, que la dosis de la droga que yo te estoy dando, la intención es aliviar el sufrimiento intolerable a través de lograr un sueño, pero no lograr la muerte o acelerar el fin. ¿Y por cuánto tiempo puede preguntar el paciente o le puedo decir yo? Bueno, mira, si consideramos iniciar la sedación paliativa en el estado de somnolencia inducido, puede revertirse disminuyendo la medicación. O sea, ¿qué puede pasar? Y bueno, que te despiertes y me digas me estoy ahogando. Y bueno, y ahí te lo vuelvo a aumentar la sedación hasta que yo logro que vos estés otra vez tranquilo, dormido, con tu familia alrededor, con nosotros alrededor, te vamos a seguir cuidando, te vamos a seguir atendiendo. Y esta intervención solo sería lógica si creyéramos que el despertar no reaparecería nuevamente. Ese sufrimiento asociado. O sea, que esta pregunta que a veces hacen, ¿y no se lo puede despertar, no se puede bajar la sedación? Sí, se podría, pero bueno, si reaparecería nuevamente, bueno, ahí intentaríamos volver a la sedación. Si intentáramos bajar la sedación, estaremos atentos a cómo se siente para evaluar si continuamos con la suspensión o reiniciamos la misma. ¿Y cómo siguen mi tratamiento y mis cuidados? Si no lo pregunto, lo puedo decir. Mientras estés con sedación paliativa, vamos a controlar la dosis de la medicación que te administren, estaremos atentos a las molestias que puedan surgir, vamos a seguir dándote los cuidados generales y habituales que conoces, hablaremos diariamente con tu familia que podrá expresar sus inquietudes, tendrá la posibilidad de acompañarte como hasta ahora. Y ahí, ideal que esté un familiar, ideal que esté el familiar más complejo en ese momento. La importancia de la planificación, esta conversación que estamos teniendo en presencia de su familiar afecto, es para anticiparnos a una situación que tal vez nunca ocurra. Pero es mejor poder saber si compartís y nos das el consentimiento y autorización para implementarla en caso de que se den las condiciones que te acabo de decir. Y a la vez que tu familiar comprenda la propuesta y la intención. Todo esto se puede hacer, lo hemos hecho muchas veces, lo podemos hacer cuando el paciente está lúcido, lo podemos hacer anticipadamente, cuando podemos ver, porque no estamos diciendo que le vamos a acelerar el fin, ni que lo vamos a sedar, ni que lo vamos a matar. O sea, lo que estamos diciendo es que existe una posibilidad
de intervención, cuando no hay nada para ofrecerle, para calmar ese sufrimiento, que lo que va a hacer es que esté dormido, y según cómo siga la pregunta, si es hasta el fin, no es hasta el fin, hasta que nosotros notemos que vos estás tranquilo. Y con esta posibilidad de bajarle la sedación en caso de que lo pida la familia, que muchas veces, como decía Mariana, puede llegar a ser solamente por un delirium hipoactivo, que no es por la medicación, sino que sea parte también del proceso del morir, que esté interactuando en el cerebro y no solamente el midazolam. Para terminar, bueno, el sufrimiento existencial es un capítulo aparte, la severidad del sufrimiento es dinámico y es idiosincrático, es difícil establecer la refractariedad, ya que hay que hacer una evaluación psicológica importante de ese sufrimiento emocional. Puede haber adaptación muchas veces y puede haber buen afrontamiento, con lo cual puede el paciente todavía tener recursos para poder soportar la idea inmediata del saber que se va a morir y saber que tal vez no haya posibilidad de continuar con la vida como hasta ahora era. Pero bueno, a veces los pacientes se van como adaptando. Y puede ocurrir en pacientes que no necesariamente están cerca del final de la vida, por eso es difícil, otro de los aspectos difíciles de definir. ¿Qué está recomendado en pacientes con sufrimiento emocional y que no están cerca del final de la vida? Bueno, sedación paliativas de respiro, sedación paliativas intermitentes y considerarla continua, bueno, cuando el sufrimiento es profundo o estamos más cercanos al final de la vida. Y nada, para terminar, esta es se lo puedo pasar después, una forma de directiva anticipada que no solamente es para la sedación paliativa, sino para cualquier otra situación que uno quiera dejar las voluntades anticipadas. Y hasta acá que llegamos. Bien. Gracias, Guille. Gracias, Mariam. ¿Querés dejar de compartir, Guille? Así sí. Nos vemos todos. Bueno, muchos aplausos. Aparecieron, bueno, primero muchas gracias por haber hecho tan clínica la presentación, habernos traído tantos ejemplos de la práctica cotidiana, y ahora voy leyendo las cosas que fueron escribiendo en el chat, pero me quedo con esto que decían al final, que digo, lo voy a decir de esta manera, como hay que meter las manos en el lodo, ¿no? Y lejos de encharcarnos, eso habilita caminos, ¿no? Esto que ustedes planteaban, cómo vos, Guille, ibas trayendo en como sí de diálogo con un paciente, cómo vos vas llevando el diálogo a lugares que por ahí pueden ser incómodos, que a veces tratamos de evitar, pero que en realidad si los presentamos en una situación que no es de urgencia, se pueden dar conversaciones profundas que nos habiliten a planificar y a tomar decisiones compartidas y que faciliten, digamos, lo que venga después si en algún momento es necesaria implementar esta práctica. Así que la verdad que es muy clínico, muchas gracias. Bueno, leo algunas cosas que fueron escribiendo Alicia Pizzalis al principio, mientras hablaban de la comunicación. Escribió, muy importante explicarle a la familia que existe la posibilidad que ante la necesidad de rescates que ellos puedan hacer, el paciente puede fallecer. Esto que decían al principio, la diferencia entre sedación paliativa y eutanasia, y sobre todo el tema de la intencionalidad, y que esto no tiene que ver con el rescate. No sé si Alicia, ¿te querés desmutear y agregar algo más a lo que escribiste? Estás muteada, Alicia. Que yo hago domicilio hace muchos años y esto es lo que hablo y trabajo mucho con la familia, porque muchas veces no rescatan a los pacientes por miedo a que el paciente fallezca. Entonces, bueno, trabajo mucho el tema de explicarles y para que entiendan que esto puede ocurrir, pero que ese rescate no es la causa por la cual el paciente fallezca. Y me parece muy importante que la familia no se quede con esta sensación de que mataron a su familiar, ¿no? Porque, sí, eso es muy importante, por eso hay que explicar muy bien el tema no solo de la implementación de la medicación, sino el tema de los rescates. Pero hay que tenerlo claro, exacto. Hay que usar dosis adecuadas. Exacto. Y bueno, el concepto es que el paciente teóricamente se está muriendo en horas, en días,
a veces en semanas. Exacto. Y que la intención nuestra es, en forma cuidadosa, ir titulando y ir dando la medicación en función del sufrimiento percibido por el equipo de salud y por la familia. Hay muchas más levantadas, ¿no? Por ahí también, Alicia, lo que se le puede aclarar es que las indicaciones las va a dejar el médico y que son charladas con los enfermeros que vayan a estar en domicilio, que son dosis acordadas, que saben hasta cuánto pueden dar de rescates. Exacto. Que si el enfermero ve que está dando demasiados rescates, enseguida lo va a consultar con el médico, y que sí es probable que el paciente fallezca en el corto periodo, porque sabemos que se trata de un paciente que está en fin de vida, pero que no tienen que tener esos temores, porque por el contrario, si no le dan los rescates la va a pasar mal el tiempo que sea, un poquito más o un poquito menos, pero va a estar con padecimiento. Exacto. Gracias. Gabriela de Guren les pregunta si la dosis de inducción con levomepromacina es de 12,5 a 25 mililitros hora. Estás muteado. No, en realidad, cuando entiendo que cuando Mariana habló de la sedación en el caso del delirium, uno, en el delirium agitado uno empieza con aloperidol, o puede empezar con levomepromacina, pero ponele que empezás con aloperidol y llegás a 12 miligramos día. ¿Vos decidís aumentarle el aloperidol o decidís mandarle un rescate con una benzodiazepina, o ya empezás con la levomepromacina? Y cuando llegás a dosis máximas de levomepromacina, teóricamente ya lo estás sedando, entre comillas, o lo querés calmar. O sea que la sedación termina siendo por la levomepromacina, pero no es que vos le implementás una sedación con 15 ampollas de levomepromacina. Si con la levomepromacina vos llegás a una dosis máxima de levomepromacina, que son 300 miligramos día, ahí pasás al midazolam. O sea que la pregunta de la inducción con levomepromacina tiene más que ver con más la inducción con el midazolam, no tanto con la levomepromacina. Porque la levomepromacina es parte del tratamiento del delirium refractario. Cuando uno con la levomepromacina ya vemos, lo que pasa es que cuando uno ve los estudios, se hicieron con sedación con midazolam y levomepromacina. Pero claro, eran pacientes que ya venían recibiendo levomepromacina a dosis máxima y lo pasaron a midazolam. Entonces tenían midazolam y levomepromacina. Entonces asumieron que la sedación era con las dos, pero teóricamente uno seda con midazolam directamente con el paciente con disnea y agregando midazolam a la levomepromacina en el tratamiento del delirium agitado. No sé si quedó claro. Bien. Hay muchas manos levantadas, lo que pasa es que hay muchas manos que están desde el inicio y me parece que son las autorizaciones a grabar. Leo dos cositas más del chat y después los que tienen la mano levantada si la pueden bajar y los que quieran hacer una pregunta desmuteándose vuelvan a levantarla si les damos paso. Bueno, Patricia Ferreira dice que la comunicación, este tipo de comunicaciones, lo escribió cuando estabas dando vos el ejemplo, como sí, con el paciente Guille, en donde ibas como habilitando algunas preguntas difíciles, que resulta tranquilizadora cuando es posible y que permite acotar la angustia. Rosana Rojas hace una pregunta, que es enfermera de San Juan, sobre la vía subcutánea. Pregunta si consulta la vía subcutánea cuando debe ser continua o intermitente. Y si es bisel, hacia arriba o hacia abajo su colocación. Bueno, está... Bisel hacia arriba. Bien. Bisel hacia arriba, y con respecto a si es intermitente o continua, eso nos adaptamos a la situación en la que tengamos el domicilio. Bien. Idealmente continua, sobre todo si estamos sedando al paciente, y si podemos contar con la enfermería 24 horas en el domicilio, mejor aún. Ahí hacemos una inducción, una sedación continua con el plan y con las ampollas calculadas. Pero si nos encontramos con una familia que no tiene enfermería o no puede o no quiere, como, no sé, por ejemplo, me ocurrió muchísimo en la pandemia que no querían recibir enfermeros menos de guardia, y la familia se iba instruyendo, yo dejaba todas las jeringuitas cargadas y con los horarios, bueno, se va dejando por horarios, o sea, siempre calculando y teniendo en cuenta las vías medias de cada fármaco que vayamos a usar. No vamos a dejarlo muy espaciado ni muy separado porque no le va a llegar a hacer el efecto. Dejaba la medicación cargada, es decir, no sé, pasar media ampolla de midazolam cada 4 horas, o sea, bueno, media ampolla no, pero
de acuerdo a la dosis que tuviera el paciente, nos ajustamos al caso. Lo ideal y la indicación es que sea en infusión continua. Bien. Abro los micrófonos, seguimos por el chat, ¿no? Pero seguimos por acá. Gisela Godoy y Analía Godoy son las primeras que tenían la mano levantada. No sé si quieren hacer una pregunta. O por ahí estaban desde antes. Bien. Natalia Ruiz, vos también levantaste la mano. Gracias, Luz. Bueno, primero, como siempre, Marian y Guille, excelente su exposición, la verdad, en todo sentido, desde lo básico, digamos, hasta temas ya justamente de cómo transmitir a la familia, cómo hacer la sedación. Más mi pregunta va en relación justo a la pregunta de Alicia, que me llamó la atención, porque aquí en Ecuador, bueno, los manejos por ciertas leyes, a veces de mala praxis, usualmente en las sedaciones, digamos, aquí sí son bajo vigilancia 24/7. Más era mi pregunta para saber la parte de cómo es el manejo allá. En estos casos de que el paciente no tiene una vigilancia de enfermería y que se deja bajo cumplimiento de familiares, si es que el paciente fallece, porque, bueno, va a ser lo presunto, como decía Alicia, ya se prepara al paciente, a la familia, de que puede fallecer. Con el tema documental, ¿cómo hacen ustedes? O sea, fallece el paciente, luego acude un médico para constancia de ceses vitales, es más que todo para saber cómo es su manejo allá en estos casos que no hay una vigilancia, digamos, estrecha físicamente, porque tengo entendido, como decía Mari, que están bajo vigilancia, les dicen dosificación. Quería conocer cómo lo hacen, si es por teléfono, por mensaje, y cuando fallece el paciente, ¿cómo es el manejo allá? Más que todo, me gustaría conocer cómo lo hacen allá en esos casos. Esto, Nati, o sea, primero te digo lo que haría yo, ya que no cuentan por ahí allá con las guardias de enfermería. Primero, desde ya, que también es lo que hacemos acá, le explicamos al familiar cuáles son los signos y síntomas que vamos a empezar a notar en el paciente a medida que el final de la vida se acerque. Que va a empezar a estar más hipotenso, más taquicárdico, que va a bajar la saturación, que va a estar menos reactivo, más profundamente dormido, más allá de la medicación que estemos administrando, que va a empezar a orinar mucho menos o una vez en el día, después por ahí por muchas horas no orine más, o sea, todos parámetros que cada vez se mueva menos, que va a ir cambiando el patrón respiratorio, que puede alternar entre respiraciones muy rápidas y superficiales a muy lentas y espaciadas, hasta ir acentuándose estas últimas y que tenga apneas. O sea, ellos van a ir viendo ya cómo cambian los parámetros y que algunos son más inminentes del final más cercano. Acá lo que hacemos, cuando tenemos guardia de enfermería de 24 horas, el enfermero nos avisa al médico tratante, idealmente estamos en comunicación permanente, pero la constatación a nivel legal sí o sí tiene que ser por un médico. Por lo general, como lo manejamos es, si es durante el día, acude el médico tratante y constata el óbito, el cual ya lo sabe porque se lo informó el enfermero, pero acude a constatarlo. A veces si ocurre durante la madrugada o si el médico justo está en el hospital, en el consultorio o no se puede sacar en ese momento, les decimos que llamen a la guardia de urgencias de la obra social o de la prepaga que tengan de la aseguradora y los médicos de ambulancia constatan el óbito. Revisan al paciente, le hacen un electro y hacen la constatación del óbito, ponen en un recetario, se constata óbito a tal hora, eso después no tiene un valor legal como para presentarlo y es el médico de cabecera el que le hace el certificado. Ah, excelente. Gracias, era más para conocer. Muchísimas gracias. Bien. Acá hay un comentario, voy leyendo lo que me parece que va sumando. Bueno, Gabriela de Buren, respecto a lo que habían dicho antes, en relación a la última dosis, dice, me sirve decirle a los familiares que siempre hay una última dosis, pero no quiere decir que esa dosis generó la muerte, ¿no? En relación a esto que decían antes. Y respecto a la pregunta que hizo, dice miligramos, que ella preguntaba por los miligramos en bolo. No sé si quieren agregar algo más o lo respondieron anteriormente. 5 miligramos en bolo, 2,5 a 5 miligramos de midazolam. Bien. Y la ampolla de levomebromacina, si uno ve que el paciente está inquieto, pero insisto, como dije al principio, no para sedarlo, sino para, bueno, darle un poco más de sedación, porque el levomebromacina tiene un efecto sedativo por su efecto antihistamínico. Si tengo que iniciar levomebromacina, para darle un poco más de sedación al paciente, le doy media ampolla o un cuarto de ampolla.
Bien. Florencia Molina agrega que es enfermera de la unidad de cuidados paliativos de Ultornú, que esto me parece importante cuando el paciente ya está sedado. Quizás para agregar algo, me parece importante el refuerzo con la familia y también entre nosotros como profesionales, no perder de vista que el paciente, aún estando con sedación, puede escucharnos. Esto es muy importante y sobre todo cuando estamos en domicilio, ¿no? Como también hacemos psicoeducación con la familia en el tiempo que esté sedado. Es decir, no perder de vista que el paciente, aún estando con sedación, puede escucharnos, es decir, que debemos cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. También es un ejercicio para nosotros mismos como profesionales, avisarle al paciente, uno educa con el ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a ir haciendo? Te vamos a reposicionar en cama, te vamos a bañar, pedirle permiso cuando lo vamos a revisar. No sé, chicos, si quieren agregar algo al respecto. Eso que dice Flor, fundamental. Yo cuando doy devoluciones al paciente, siempre lo miro al paciente, por más que ya esté sedado y con los ojos cerrados, miro tanto al paciente como a la familia para darnos informes de cosas que yo considero que quisiera decirle al paciente, y por ahí si se trata de temas más difíciles o burocráticos, como el certificado de función, si tienen que llamar a la ambulancia, ¿no? Saco a la familia y lo hago alejado del paciente, y siempre le decimos a la familia que a priori interpretamos que el paciente está escuchando todo, por más que su respuesta no pueda ser tan obvia o evidente, a veces sí o a veces no, pero que a priori está escuchando todo, así que todo lo que sea más difícil o duro para decir, no hacerlo en su presencia, y que por el contrario, si quieren decirle cosas lindas, saludarlo, hablarle, que lo haga porque interpretamos que está escuchando. Y desde ya que siempre que lo vamos a revisar, por más que esté absolutamente sedado, pedirle permiso, ser respetuoso, permiso, te escucho un poquito la espalda, a ver cómo está, o sea, explicarle lo que estamos haciendo por un tema de respeto y de dignidad. Uh-huh. Transmitir también a la familia la incertidumbre que nosotros tenemos también como seres humanos. O sea, no podemos confirmarle que no está sufriendo, no podemos confirmarle que no está escuchando. Entonces, mira, la verdad que me parece que no está sufriendo porque está con una medicación, no tiene muescas de dolor. A veces esta situación de quejido tiene que ver un poco con el pasaje de aire en la vía aérea que está obstruido por secreciones. Generan un ruido por el flujo turbulento que genera el aire cuando pasa por la tubería de la tráquea y los bronquios. Y ese ruido no es sufrimiento, sino que es el ruido desagradable que genera ese pasaje de aire a través de ese flujo, a través de esa obstrucción de la vía aérea. Y bueno, y si hay alguna sospecha, le podemos dar una dosis de morfina, podemos acordar con la familia, mira, la verdad que ante tu sospecha yo creo que no, pero le hemos agregado esto, y ahí estamos como cubriendo la eventualidad de que el paciente tenga dolor. Y esto que decía Florencia y que decía Mariana, de bueno, la verdad que yo no sé si me está escuchando, pero porque nadie puede saber, no el hipotético paciente que se estudió, sino tu papá en este momento si nos está escuchando. Y si nos está escuchando sería bueno que escuche cosas que vos sabés que puede escuchar. Entonces, hablar delante de él las cosas que vos te parece que todavía podés seguir hablando delante de él, y las cosas que te parece que hay que tener cuidado, nos vamos a la habitación y lo hablamos afuera porque no sabemos el grado de percepción que puede tener. Bien, gracias. Nadia agrega también en relación a la comunicación de la sedación paliativa que a veces la comunicación en fin de vida se extiende en 3 o 4 visitas y que en cada encuentro surgen nuevas consultas o planteos que quizás no se animaron a decir nuevamente, y que realmente hablar de la sedación abre caminos y alivia a la familia. Acá hay una pregunta que hace un enfermero de Ecuador, se las leo, a ver qué dicen ustedes. Buenas tardes. Si el paciente dura más tiempo de lo que establece la norma al recibir la sedación paliativa, ¿cómo se le explica al familiar el tiempo que el paciente llega a su fin de vida? En realidad no hay ningún tiempo que yo le digo a la familia de cuánto tiempo va a vivir. O sea, yo lo que percibo es que está con delirio agitado y lo empiezo a sedar. Y ahí yo digo que probablemente tu papá en este momento está con un cuadro que nos hace pensar que la vida está finalizando prontamente, pero puede ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas. O sea, no me sorprendería que tu papá fallezca dentro de esta semana, pero por ahí la semana que viene tu papá está con nosotros, probablemente no va a estar lúcido, pero puede estar todavía. Entonces, dar también certezas de nuestra incertidumbre también ayuda a poder humanizar ese diálogo, porque en realidad no tenemos la verdad. ¿Por qué le voy a decir que va a estar 3 días? Porque la estadística dice 3 días. Si está 5 días, doctor, usted me dijo que 3 días,
Porque muchas veces pasa eso, que viene el familiar de Alemania a despedirse del papá y sin embargo, pero escúchame, pero al final yo vine de allá, dejé a mi familia y mi papá, yo no quiero que se vaya, pero ¿cuánto tiempo va a estar más acá? Y entonces es importante también asesorar a la familia que me dice, mira, ¿sabes qué? Tengo una hija que está en Suiza ahora y la verdad que yo no sé de qué hago. Le digo que venga. No, mira, vos decirle a tu hija que tu marido está mal, que el pronóstico de vida es corto, que los médicos te dicen que está en una etapa final, pero que pueden ser semanas, días u horas, que la decisión que la tomes vos. O sea, la idea es que la tome la paciente el familiar que está afuera, para que luego no haya reclamos de por qué me dijiste que vengan y por cómo no me avisaste antes que ahora está muerto. Estoy simplificando una posible situación, ¿no? Pero, o sea, la persona que está presente no tiene que ser la que le diga al familiar cuándo tiene que venirse de afuera, porque no lo sabe, porque no lo sabemos nosotros y porque nosotros podemos transmitir es una cierta impresión subjetiva de lo que creemos por nuestra experiencia, por lo que le pasa a los pacientes, por lo que hemos visto a lo largo de los años, pero que no podemos equivocar. Entonces, no dar certeza, dar marcos de tiempo posibles, horas, días, semanas. Si yo veo que un paciente está medio lúcido, pero está entrando en delirium, y yo le puedo decir a la familia, mirá, le digo, si tenés cosas pendientes con tu papá que tienen que ver con el afecto, con lo económico, lo financiero, firma. Hoy tu papá está bastante lúcido, está bastante despierto. La semana que viene es posible que tu papá no pueda tomar absolutamente ninguna decisión. No, ya lo tenemos claro, nosotros ya lo sabemos. O puede ser que se larguen a llorar y les caiga la ficha y puedan llegar a empezar a recapacitar acerca de que el tiempo que le queda es poco y pueden llegar a resolver algunos temas que tenían pendientes. Pero le vamos transmitiendo certezas en la medida que nosotros tengamos cierta idea de lo que va a ocurrir, certezas o impresiones. Pero me parece importante anticipar. Y también explicar que en estos momentos de fin de vida los cambios son muy dinámicos y son día a día. O sea, un paciente que por ahí hoy nosotros internamente podemos estimar que va a vivir unas semanas, ese mismo día empieza a desaturar o se llena de secreciones y al otro día, en vez de estimar semanas, estimamos poquitos días o incluso horas. O sea, por eso también las visitas son más seguidas, por eso se pone la guardia de enfermería y nos vamos basando en estos criterios, pero, bueno, como dice Guillo, o sea, los tiempos no los puede determinar nadie. Algunos parámetros son datos un poco más duros, pero exactamente no lo puede saber nadie. Y yo agrego, y perdóname que te angustie, perdóname que te diga esto tan triste, pero es lo que yo siento ahora por la experiencia que tengo de haber pasado situaciones parecidas. Tal vez me equivoque, pero el hecho de que yo lo piense y te lo diga no va a hacer que ocurra. Va a ser que ocurra cuando Dios quiera o cuando el Ser Supremo que vos creas. Pero la impresión mía, yo me doy vuelta y hablo con mi equipo de salud o la gente que trabaja conmigo y le diría exactamente lo mismo, que mi impresión es esta. Es totalmente honesto y es una percepción. Si no ocurre, buenísimo y no tenés que hacer nada, pero si ocurre, quiero que lo sepas. Bien. Alicia, vos tenés la mano levantada, no sé si te quedó de antes o querés agregar algo más. No, me quedó de antes. Ah, bien. Natalia les hace una pregunta, porque cuando estaban hablando de delirium refractario, de iniciar con levo, dice que en Ecuador no hay levos y se inicia en ese caso con aloperidol. Dale, Mariana. Midazolam con aloperidol, o sea, si el paciente ya viene con signos y síntomas de inquietud, primero deberían manejarlo si ya están utilizando la vía subcutánea con aloperidol, y en todo caso, si esto es refractario, de acuerdo a la esquemita que les mostró Guille, y no pueden controlar esos síntomas, el paciente está desasosegado, comienzan una sedación con midazolam, pero pueden dejar el aloperidol también. O sea, yo manejaría la sedación en Ecuador si tienen ustedes aloperidol y tienen midazolam. ¿Tienen clorpromacina? ¿Ampollas? Me parece que no. Te soy sincera, eso sí voy a investigarlo. Pero no hay levomepromacina, hay clorpromacina. Y lo que usan en Estados Unidos es aloperidol endovenoso, clorpromacina endovenosa y lorazepam endovenoso. Entonces, ustedes pueden usar aloperidol subcutáneo o endovenoso, media ampolla, que son 2,5 miligramos, o media ampolla, o un cuarto de ampolla, que es 1,25 cada 6, cada 6 horas, a una dosis máxima de 2, 3 ampollas por día, 4 ampollas por día como máximo. Si no funciona eso, yo ahí ya le dejaría rescates con lorazepam endovenoso o con midazolam endovenoso. Perfecto. Lorazepam le dejaría alguna dosis
de 2 a 3 miligramos, o midazolam le dejaría una dosis de 5 miligramos o 2,5 miligramos como rescate si persiste excitado a pesar de la dosis de haloperidol. Y si eso no funciona, asumiendo que utilicé 20 miligramos, por ejemplo, o 12 miligramos de haloperidol asociado a 2 rescates de 6 miligramos en total de lorazepam o una ampolla de midazolam, será momento de plantear la sedación con una infusión continua de midazolam. Perfecto, sí, por eso pregunté justo inicialmente por lo que decía Mari, que en estos, digamos, delirios que son refractarios, iniciar con midazolam a veces no es buena idea. Entonces aquí sería primero el haloperidol y luego... Delirium, primero haloperidol, sí. Muchísimas gracias. De nada. Bien, y en relación, leo el último comentario del chat porque ya son las 8. Martín Romer dice que en relación al delirium refractario y al manejo en domicilio de la familia de los rescates, que la familia generalmente pregunta hasta cuándo tiene que esperar para ver que se da un delirium hiperactivo y dar el próximo rescate, y administran con mayor frecuencia midazolam antes que haloperidol o levomepromacina, o confunden dolor con delirium. Por eso es muy importante, bueno, lo que venimos diciendo desde el inicio, ¿no? La educación y la comunicación en los domicilios me parece que es la base de la pirámide, es el hilo de Ariadna que teje todas nuestras intervenciones, y que es lo que no garantiza, pero sí nos acerca más a la posibilidad de que las intervenciones sean eficaces, ¿no? Y que se reduzca el nivel de conflictividad, en este caso en los domicilios. Sí, es muy importante lo que decís, Luz, porque no se imaginan el impacto positivo que tiene una reunión familiar, y sentarnos con la familia para ver qué perciben ellos de la situación, inclusive llamar al cuidador que está ahí, a la mucama que está ahí, que ve toda la escena y lo ve todos los días durante años, tal vez lo conozca a la persona, y empezar a transmitir todas estas situaciones y poder compartir. Lleva tiempo eso, pero a veces esa inversión de tiempo es muy valiosa para la confianza, para establecer un vínculo más estrecho, para ser más confiables, y eso redunda también en resultados positivos para el vínculo y para la situación de fin de vida. Sí, y agregaría, no le tengamos miedo a estas conversaciones, y cuanto antes las abordemos, mucho más vamos a poder hacer, mucho más vamos a poder anticipar, y probablemente, digamos, tengamos más probabilidad, en este caso estamos hablando de los domicilios, de que si hay alguien que quiere tener su final de vida en domicilio, que esto sea posible, y que la familia acompañe. Yo me quedo con esto, ¿no? La importancia de para planificar y para anticipar situaciones, que nos entrenemos y que nos animemos a tener estas conversaciones, y que pidamos ayuda también. Que pidamos Tener en cuenta que el objetivo es que el paciente pueda fallecer lo más confortable posible, que si ustedes perciben que no es posible por las razones que sean el domicilio, transmitirle a la familia la posibilidad de una internación, porque lo mejor que le puede pasar al paciente no es que fallezca en casa, sino que fallezca bien y con síntomas lo más controlado posible, y la familia lo más contenida. O sea que si ustedes perciben que no es una familia, que no es un paciente que le está yendo bien, bueno, tempranamente tratar de planificar una internación. Bien. Bueno, me parece que no hay más manos levantadas. Hay muchísimas felicitaciones de todos. Javier Vilosio, excelente el Ateneo. Liliana, en mi experiencia me sirve guiarme por problema actual y problema potencial, dice Lili, e ir actuando y o comunicando según esas líneas. Bueno, muchos aplausos, chicos, muchísimas gracias. La verdad es que, más allá de que charlas de sedación tenemos todo el tiempo, me parece que traer la clínica a los Ateneos así, con estos role-playing, con estos como si, son súper interesantes y enriquecedores, porque también nos acercan como a maneras de abordar temáticas que a veces nos resultan difíciles de abordar. Así que les agradezco que hayan hecho tan clínica la presentación. Bueno, no sé si querés cerrar, Guille, decir algo más. Mariana. No, agradecerles a todos. Gracias, Mariam. Te dejo la palabra a vos ahora, Mariam, si querés. Gracias a todos, y gracias por las preguntas y por todos los aportes que fueron haciendo. Bueno, muchísimas gracias, y nos vemos el mes que viene. Un saludo para todos.